Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Bocanegra, yo soy docente de la Universidad de Antioquia, aunque aclaro pues que en este caso no estoy interviniendo como tal, sino como docente de la academia. Em, Tengo mucha experiencia en el examen de admisión, desde el 2010 trabajo con el examen de admisión y desde el 2019 trabajo con la Universidad de Antioquia. También aclaro que no tengo que ver con el equipo que elabora el examen de admisión, porque en ese caso no podría estar dando esta clase. Pero sí he recibido clase de personas que han construido directamente el examen. Eh, entonces les doy la bienvenida y les digo que hoy vamos a trabajar, a grosso modo, los tipos de preguntas que utiliza la Universidad de Antioquia. El día de mañana trabajaríamos lo que son los niveles de lectura, eh, porque cada pregunta que elabora la Universidad de Antioquia tiene que ver con un nivel de lectura. Pero entonces hoy vamos a hacer un repaso de los tipos de preguntas y de en lo que se debe fijar uno para responder ese tipo de preguntas. Bueno, entonces, con respecto, ¿sí me están escuchando bien? Sí, Listo. Entonces vamos a hablar de cómo, cómo pregunta la Universidad de Antioquia. Bueno, hay varios tipos de preguntas. Hay una pregunta muy común, o una forma de preguntar muy común, que son las excepciones. Esas preguntas se utilizan para aumentar la dificultad, supuestamente. ¿Por qué? Porque las personas se comen el excepto, ¿sí? Cuando yo me encuentro un excepto en una pregunta, es una negación, es decir, quiere decir no. Cuando yo me encuentro un excepto, hay tres que sí y una que no. ¿Cuál es la dificultad de este tipo de preguntas? Que la gente se coma el excepto, porque si la gente se come el excepto, si no ven el excepto, y eso pasa mucho con las personas, entonces responden como si la pregunta fuera afirmativa. Sí. Y en ese caso verían como tres respuestas correctas. Recuerden que en la prueba solo hay una respuesta correcta entre las cuatro opciones. También hay que desmentir algunos mitos. Por ejemplo, hay gente que piensa que dependiendo la opción que se escoja, tiene un cierto valor. Eso no es cierto. La única pregunta que vale es la respuesta correcta, las otras no valen nada. Por eso también la universidad acostumbra que el excepto esté en mayúscula sostenida y en negrilla. Eso lo hacen para que las personas no se lo traguen, para que las personas no lo ignoren. En las preguntas de excepto también, si uno no se come el excepto, hay una ventaja. ¿Por qué? Porque como les decía yo, el excepto significa que hay tres que sí y una que no, y estoy buscando la que no. Entonces, cuando yo me encuentro un excepto, uno se va a dar cuenta que, ve, hay varias que sí están dentro del texto o que el texto está de acuerdo y hay una que no. Si ustedes de pronto se comen el excepto y ustedes dicen, ve, pero acá hay más de una respuesta correcta, ahí lo ideal es volver a leer el planteamiento de la pregunta precisamente para ver si hay una excepción. Este primer ejemplo es del último examen de admisión que hizo la UDEA para la carrera de medicina. Entonces miremos. Lo que se considera urgente, según el párrafo 2, es excepto, o sea, lo que no se considera urgente. Y las opciones son el respaldo de los gobiernos mediante medidas concretas, que todos se unan para evitar la emisión de gases, el logro de emisiones netas cero mediante planes concretos y movilizar millones de dólares para superar el COVID o la COVID-19. Esta cosa se saltó. Entonces miremos el párrafo. Dice, en este caso, como me dijeron en el párrafo 2, yo no necesito ir a leer los otros párrafos. Aunque yo recomiendo personalmente que cuando uno va a empezar a responder las preguntas, lea todos los párrafos antes de responder la primera pregunta. Eso es lo ideal porque así uno va a entender la idea principal del texto. En cambio, si yo comienzo por las preguntas y la primera pregunta se remite al párrafo 4, entonces yo voy a empezar a leer el texto por el párrafo 4. Si yo leo el texto en desorden, no voy a entender la idea principal del texto.
Disculpen un momento. Bueno, continuando entonces con la prueba. Para ello debemos lograr que a mediados de siglo las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean de valor cero. Un grupo de países que representan aproximadamente 2/3 de la economía mundial ya se han comprometido a hacerlo. Es un indicio alentador, pero necesitamos urgentemente. O sea, ese urgentemente está indicando que esa es la urgencia, que eso es lo que necesitan hacer de manera urgente. Y aquí están, que todos los países, ciudades, empresas e instituciones financieras se unan a esa coalición y adopten planes concretos para la transición a emisiones netas cero. Dame un segundo, yo le doy acceso a la persona que está buscando. Aún más urgente es que los gobiernos respalden esa ambición a largo plazo. Entonces, si miramos las opciones, ¿sí? Respaldo de los gobiernos mediante medidas concretas, ahí lo tenemos, ¿sí? Aquí dice que los gobiernos respalden, ahí está. Que todos se unan para evitar la emisión de gases. Dice que todos los países, ciudades, empresas e instituciones se unan, o sea, todos se unan, y adopten planes concretos para la transición a emisiones cero. ¿Sí? O sea, ahí estarían evitando la emisión de gases. El logro de emisiones netas cero mediante planes concretos. Aquí está. Emisiones netas cero, lo está mencionando aquí. ¿Sí? Ahora, según eso, el excepto es movilizar millones de dólares para superar el COVID-19. Eso está después en el texto. Dice, con la adopción de medidas concretas, ahora, en un momento en que se están movilizando billones de dólares para superar la pandemia de COVID-19. Es decir, según lo que está diciendo el texto, esa movilización de billones de dólares ya se hizo, ¿sí? Eso ya se hizo para el COVID, pero el texto me está hablando es de la contaminación y de la emisión de gases de tipo invernadero que causan el efecto invernadero. Entonces, lo que se necesita de forma urgente para el autor son todas las medidas que son tendientes a llegar a emisiones netas cero o a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. No es urgente movilizar billones de dólares para superar el COVID porque eso ya se hizo en el texto, ¿sí? Dice, se está movilizando, o sea, eso ya se hizo, eso no es parte del urgente. Además, ese no es el tema del texto. ¿Sí es claro? Sí. Listo. Vamos con la siguiente. Entonces, así es como se deben abordar las preguntas, ¿cierto? Uno va a analizar el texto. Siempre se supone que, a excepción de las que tengan que ver con, por ejemplo, cultura general, o las que tengan que ver con un concepto, que hay algunas preguntas que son así, siempre yo debo asociar la respuesta que estoy dando con algo del texto, con una parte del texto, porque se supone que así se crean las preguntas. Entonces, por ejemplo, todas estas partes que están acá resaltadas tienen que ver con una parte de la opción de respuesta que era afirmativa. Y precisamente la que no es porque no hace parte de esa respuesta afirmativa, sino precisamente en este caso el excepto. Vamos con otro ejemplo de pregunta de excepción. Cuando el autor dice no existirán más, se está refiriendo a excepto. O sea, ¿a qué no se está refiriendo? Este es del examen, este es también de un examen de admisión reciente. No el último, sino el anterior a ese. Y
vamos a ver, dice entre las opciones, los insectos que se alimentan de savia, los animales en su mayoría, los seres humanos, las otras plantas. Entonces, miremos el texto. Eso hace parte también del párrafo de ese texto en cuestión. Y dice, el fin tendrá nombre, ojo de poeta. Y podremos afirmar también que estaremos ante el último estertor de la historia. Estertor quiere decir como el último suspiro. No habrá futuro, ni presente ni pasado, pues cuando esto suceda, las demás plantas, la mayoría de animales y humanos, no existirán más. Quizás solo algunos insectos que se alimentarán de la savia dentro de sus flores puedan mantenerse con vida. Entonces ahí ya dijo cuáles no existirán más y cuáles de pronto se conserven, ¿sí? Entonces yo me debo fijar, como es un excepto, yo me debo fijar es en el que no existirá más. Ah, me devuelvo. Entonces, ¿cuál sería el excepto ahí? El excepto sería los insectos que se alimentan de savia. ¿Por qué? Porque ahí dice que tal vez esos se conserven con vida, pero también dice que no existirán más los animales en su mayoría, los seres humanos y las otras plantas, ¿sí? Las demás plantas, la mayoría de los animales, o sea, los animales en su mayoría, y los humanos, ¿sí? No existirán más. Está literal. No todas las respuestas o no todas las preguntas son literales. En algunas va a haber que deducir, va a haber que inferir. Pero en este caso, creo que es claro, ya que es literal, que el excepto entonces sería algunos insectos que se alimentan de savia. ¿Sí? Entonces el excepto ahí sería la A. Sí es claro. Buenas tardes. Sí es claro. Listo, vamos con la siguiente. Veamos otro ejemplo. En el párrafo 1, la autora, excepto. Entonces, hay varias cosas que sí y una que no. Este es también de un examen reciente. De hecho, el anterior al que acabamos de ver. Entonces, miremos el párrafo 1. Sucedió en ocasión de mi visita a un jardín de infantes. La maestra me había invitado pensando que a los escuchadores de cuentos, y sus alumnos al parecer eran especialmente ávidos, o sea, tenían muchas ganas de hacerlo, podía interesarles conocer a una persona cuyo oficio era precisamente el de fabricarlos. Cuando acá dice fabricarlos, se está refiriendo a fabricar ¿qué? Cuentos. Los cuentos. Muy bien, los cuentos. O sea, si es una persona cuyo oficio era precisamente fabricar cuentos, podemos inferir que se trata de una escritora o una autora. O si acaso, para decirlo de forma ordinaria, cuentera. Entonces, miremos cuál sería el excepto. Indica que hablará de una situación que vivió. Entonces dice, sucedió en ocasión de mi visita a un jardín de infantes. Entonces ahí está contando lo que le pasó en una ocasión anterior porque está hablando en pasado. Eso sí, ¿cierto? O sea que eso sí, estoy buscando la que no. Presenta la circunstancia de un acontecimiento vivido. También describe las circunstancias que rodearon eso. Dice que una maestra la invitó, dice a qué la invitó. O sea que esa también sí. Da la fecha exacta de algo que sucedió. Si ustedes notan, acá no dice, eso me pasó en tal año, en tal mes, en tal fecha. Ahí no está dando ninguna fecha. O sea que el excepto debería ser esa. Dice indirectamente cuál es su oficio. Como dice que es una persona que se encarga de fabricar cuentos, está diciendo indirectamente que su oficio es el de escritora. ¿Sí? Entonces el excepto ahí debería ser la C. Sí está claro. En este caso, no les estoy dando la oportunidad a ustedes de especular, porque estoy dando como en los ejemplos y la explicación. Pero ahorita hacemos un ejercicio.
Vamos entonces con otro tipo de preguntas que a menudo los, las personas no se dan cuenta que la universidad también las hace, que son las preguntas por los conceptos. No son las más comunes, ¿sí? No es que la universidad se centre en ello, pero sí de tanto en tanto hace preguntas por ciertos conceptos lingüísticos y por eso es bueno conocerlos. Esta es una pregunta que salió en un examen del 2019, si no estoy mal. Dice, disfemismo es una palabra o expresión decididamente despectiva o malsonante. Despectiva quiere decir que desprecia, que humilla, ¿sí? Que maltrata, que se emplea en lugar de otra más usual. Según esta definición, la relación entre eufemismo y disfemismo se puede clasificar como de. Bueno, aquí hay que aclarar que el texto también definía lo que era el eufemismo. El eufemismo era utilizar una palabra que suene mejor que otra palabra. Entonces se utilizaba la que sonaba mejor para reemplazar a la que suena peor. ¿Sí? Eso sería el eufemismo, reduciéndolo pues a su mínima expresión. Acá, por ejemplo, para poder responder esta pregunta, hay que conocer cada uno de esos conceptos. ¿Sí? La homonimia es cuando dos o más palabras se escriben de forma igual, pero tienen distinto origen. Por ejemplo, si yo digo voy a beber vino, o si yo digo vino mi madre a visitarme, el primer vino deriva de la palabra vid, V-I-D, que es la planta de la cual se obtienen las uvas. ¿Sí? Entonces, como esa deriva de la palabra vid, ese es el origen. En cambio, el segundo vino, cuando vino mi madre, es del verbo venir, viene de la palabra venir. Como tienen distinto origen, se llaman palabras homónimas, ¿sí? Porque son dos palabras diferentes que se escriben igual. Pero no es que sea una misma palabra que tenga distinto significado. Ojo, como les dije, tienen distinto origen. Sinonimia es cuando dos o más palabras tienen un significado similar, un significado muy parecido o igual. ¿Sí? Por ejemplo, amar y querer se pueden considerar sinónimos, aborrecer y odiar son sinónimos, etc. La paronimia es cuando las palabras suenan parecido, ¿sí? Se escriben parecido, pero significan diferente. Por ejemplo, si yo digo escuela, escueta, espuela, todas esas palabras son parónimas porque se diferencian en un sonido, si acaso, pero tienen distinto significado. Y la antonimia es cuando dos palabras tienen un significado contrario. Por ejemplo, si yo digo amar y odiar serían antónimos, alto y bajo serían antónimos. Según eso, ¿cuál debería ser la respuesta a esa pregunta? La D. Sí, sería la D. Sería la D. Pero entonces, como les digo, ahí uno debe conocer los conceptos. Para ese tipo de preguntas hay que conocer los conceptos. Veamos otro ejemplo. Por la intencionalidad y el contenido del párrafo 4 puede clasificarse como D. Entonces miremos primero el párrafo 4. En este caso no lo voy a leer, sino que les voy a permitir que lo lean. Pero recuerden, no es solo leerlo, analícenlo, miren qué lo caracteriza. Bueno, ahora miremos las opciones de respuesta.
¿Cuál creen que sería la respuesta a esa pregunta? ¿Qué piensan los demás? La de... Bueno, primero vamos a definir cada una. Los párrafos, acá están hablando de tipos de párrafos. Entonces, por ejemplo, ahí el concepto que debo manejar yo son precisamente los tipos de párrafos. No se deben confundir con las tipologías textuales. Es decir, para la universidad las tipologías textuales básicamente son 4. La tipología narrativa, argumentativa, descriptiva y expositiva, ¿cierto? Aunque la expositiva se podría dividir en informativa, instructiva y explicativa. Pero los tipos de párrafos son mucho más extensos, o sea, hay muchos más tipos de párrafos que tipos de texto, porque ahí ya digamos que se analizan otras características. El párrafo de descripción va a describir un objeto, una persona, un animal, en eso se parece, digamos, o es lo mismo que la tipología textual. El párrafo de narración es lo mismo que el texto narrativo en este caso, y es que va a haber un personaje que realiza acciones en un momento y lugar determinados. El párrafo de argumentación es lo mismo que el texto argumentativo en este caso, y es que va a tener una tesis o idea principal, la cual debe ser discutible, por eso se le llama tesis, y va a tener unos argumentos que respaldan o que sustentan esa tesis. El párrafo de ilustración no se debe confundir ilustrar con dibujar, porque no estamos hablando de arte, sino de la lengua castellana, estamos hablando desde el lenguaje, y en este caso ilustrar desde el lenguaje sería ejemplificar. O sea que el párrafo de ilustración sería párrafo de ejemplificación. ¿Y qué caracteriza el párrafo de ejemplificación? Pues que da cuenta de una serie de ejemplos acerca de un tema determinado. Si miramos el párrafo de nuevo, nos damos cuenta que comienza diciendo, hay múltiples ejemplos, y luego da una serie de ejemplos de lo que podríamos llamar utilización de eufemismos, ¿sí? Entonces, como da un montón de ejemplos, esto es un párrafo de ejemplificación. Por eso les decía yo que no es lo mismo la tipología textual que el tipo de párrafo, ¿sí? Acá se están dando ejemplos de la utilización de eufemismos. Este texto hace parte de un texto argumentativo, ¿sí? Por lo tanto, tiene características de un texto argumentativo, más no es un párrafo argumentativo, es un párrafo de ejemplificación, porque precisamente el autor, dentro de su argumentación, está utilizando ejemplos para sustentar su tesis principal, pero la tesis principal del texto no está en este párrafo. ¿Sí? Sí es claro. Porque, por ejemplo, la tesis principal de este texto, recordando, es básicamente que ciertos entes o ciertas instituciones, como por ejemplo el gobierno, los políticos o la publicidad, utilizan los eufemismos de forma amañada para que suene bonito algo malo. ¿Sí? Básicamente esa era la tesis, pero eso no está aquí, esa tesis no está acá. Listo, vamos con la siguiente. Por ejemplo, esa, bueno, pero cabe mencionar, esa es por ejemplo la dificultad, porque digamos que uno siempre tiende a simplificar todo, y eso está bien, eso ahorra tiempo, eso es la mejor actitud. Pero cuando hablamos ya de conceptos, uno tiene que ser preciso, o sea, ahí sí toca ser exacto. Entonces, en esta pregunta, donde estamos hablando de tipos de párrafos y entendiendo que hay por ahí, qué sé yo, por ahí 15 tipos de párrafos en lugar de las 4 tipologías textuales, entonces ahí sí toca ser más preciso. Vamos con lo siguiente.
Dice, la expresión un velorio donde falte chibolito no tiene ni pizca de gracia, párrafo 3, manifiesta un sentido. Esto tiene que ver, esto es de un examen del 2020 también, recuerdo yo que fue para medicina. Aclaro que no es que hagan un examen aparte para la carrera de medicina, sino que lo que hace la universidad es que se asegure, y eso tiene que ser así, que todas las personas que se presentan a una misma carrera les hagan el mismo examen. Todos los exámenes son diseñados de la misma forma, basados en 3 niveles de lectura, se utilizan las mismas temáticas, el diseño es similar. Lo único es que, como les dije, y así debe ser, la universidad se asegura, vea, todos los que se presenten a ingeniería civil, todos tienen que hacer este mismo examen. Todos los que se presentan a medicina tienen que hacer este mismo examen. Ahora, puede que todos los de varias carreras les toque un mismo examen, ¿sí? Porque no es que sea un examen por carrera. En todo caso, este examen recuerdo que fue utilizado para medicina y otras carreras. Deme un segundo, yo le doy ingreso a la persona. Entonces, miremos el párrafo para saber cuál sería la intención. Listo. Según eso, ¿cuál sería la intención de esa expresión? ¿A, B, C o D? Bueno, les pareció más difícil. Vamos a echarle un vistazo nuevamente entonces al párrafo y a analizarlo un poco. Oh. A menudo son los propios dolientes. Ahí cuando se refiere a dolientes se refiere a personas que sufren dolor, en este caso el dolor de la pérdida de un amigo o un familiar. Quienes lo solicitan como bufón. ¿Qué es un bufón? Un bufón es alguien que se utiliza o cuyo oficio es entretener, pues saben que su presencia le garantiza compañía al difunto. También sus vecinos le avisan cuando alguien acaba de fallecer. O sea, chibolito es alguien que va a los velorios, ¿sí? A las salas de velación para divertir a los que asisten. Ahora, eso suena muy raro, pero es algo cultural, ¿sí? Y a veces él mismo está pendiente de los carteles de exequias que los deudos, o sea, las personas a quienes han perdido familiares o amigos, de los difuntos pegan en las paredes. En Soledad y en varios municipios y en varios barrios del sur de Barranquilla es popular la frase según la cual un velorio donde falte chibolito no tiene ni pizca de gracia. Tengan en cuenta que los mismos dolientes lo buscan, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta? La D. ¿Qué piensan los demás? Sí, sería la D. Miren, ironía dice, puesto que se quiere dar a entender que él no es gracioso. No, antes lo buscan porque es gracioso. No es que quieran dar a entender que no es gracioso. Hiperbólico significa exagerado, ya que se exagera la importancia de Chibolito en los velorios al, al referir que es infaltable. Digamos que la intención de los deudos no es exagerar la importancia de Chibolito.
¿sí? En esa expresión. Metafórico, pues se habla indirectamente del velorio como un evento cómico. No, no es que se quiera presentar al velorio como un evento cómico en el texto, ¿sí? Paradójico, porque contrasta la tristeza de la muerte con la alegría de Chibolito. Ahí sí. Se supone que un velorio, y en el párrafo lo decía, hablaban de dolientes y deudos, ¿cierto? Que eso tiene que ver con sufrimiento. Pero al mismo tiempo se hablaba de Chibolito que lo llamaban como bufón, o sea, para divertir, para dar alegría. Entonces ahí hay un contraste. Como hay un contraste, la figura literaria que se encarga de mostrar un contraste se les llama paradoja, ¿sí? Acá, por ejemplo, los conceptos necesarios para entender mejor la pregunta son las figuras literarias. En este examen en particular recuerdo que hubo 4 preguntas que tenían que ver con figuras literarias. Entonces, ese es otro concepto que hay que manejar. La ironía, la hipérbole y la metáfora y la paradoja son figuras literarias, pero hay muchas más. Esas son preguntas por conceptos. Ahora hablemos de los niveles de lectura. Los niveles de lectura, como les decía yo, la universidad basa cada una de sus preguntas en un nivel de lectura. El nivel literal tiene que ver con lo que está escrito en el texto tal cual, o si acaso con la utilización de un sinónimo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si en el texto dice comer, entonces en la opción de pregunta puede que diga comer, la opción de la pregunta es la respuesta, o puede que diga fagocitar, devorar, alimentar, etc. ¿Sí? Puede que utilice un sinónimo. Ya que es literal, hay que mirar el texto. Hay que mirar dónde dice esto último, ¿sí? La verdad es que no tengo ninguna revelación que ofrecer. He pasado la vida leyendo, analizando, escribiendo o intentándolo y disfrutando. He descubierto que esto último es lo más importante. Embebido en la poesía, he llegado a una conclusión final sobre el asunto. Listo. Este es un fragmento del párrafo en cuestión. Según eso, ¿a qué se refiere esto último? Va a volver a poner el texto. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La B. ¿D de dedo o B de bueno? B de bueno. Entonces, miren, en este tipo de preguntas hay, digamos que el procedimiento es el siguiente. Se llama rastreo, ¿cierto? Entonces, en las preguntas literales lo ideal es buscar lo que, lo que está mencionando el enunciado, ¿cierto? Entonces acá dice esto último. Entonces yo debo mirar dónde dice esto último. Acá dice, he descubierto que esto último es lo más importante. Ahora, ¿a qué se refiere esto último? Esto se llama un referente anafórico, se refiere a algo que está antes en el texto. Y cuando yo me encuentro un referente anafórico, yo me debo fijar en el último periodo. ¿Qué es un periodo? En el texto, un periodo dentro de un párrafo va, por ejemplo, desde que comienza el párrafo hasta el primer punto seguido, o desde un punto seguido hasta otro punto seguido, o desde el último punto seguido hasta el punto final. En este caso, yo me tengo que mirar en el periodo inmediatamente anterior a cuando se mencionó esto último, cuando se mencionó lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, esto último se refiere al periodo inmediatamente anterior y precisamente
me debo fijar en lo último que se mencionó en ese periodo. ¿Dónde está el periodo? Va desde he pasado hasta disfrutando. Entonces, si notamos, lo último que se mencionó ahí fue disfrutando, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que está disfrutando? Ahí sí ya me tengo que mirar o me tengo que fijar en todo el párrafo. Y dice aquí, embebido en la poesía. Ah, lo que está disfrutando es la poesía, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refería esto último? Al disfrute de la poesía. Sí es claro. Listo, vamos con la siguiente. El nivel inferencial, cuando yo hablo de inferir, deducir, concluir, interpretar, significa que lo que yo voy a buscar no está tal cual en el texto. Significa que lo que me están preguntando es algo que yo debo concluir del texto, que no está tal cual en el texto. Y ojo, que puede haber esta cascarita. ¿Cuál es la cascarita? Que, por ejemplo, te pongan una opción literal que está tal cual en el texto, pero como la pregunta me está diciendo infiere, si yo doy esa respuesta literal, me estoy equivocando. ¿Sí? ¿Cómo diferencio una pregunta literal de una inferencial? La literal va a decir, va a utilizar verbos como refiere, alude, señala, menciona, indica, etcétera. Mientras que la inferencial va a hablar de deduce, colige, infiere, interpreta, simboliza, representa, etcétera. Para eso sirven los verbos de los enunciados, para diferenciar qué tipo de pregunta es y cuál es el objetivo. Entonces, en las preguntas inferenciales yo debo sacar conclusiones. Lo que me están preguntando no lo dice el texto tal cual, sino que es algo que yo tengo que inferir. Es decir, si en la opción de respuesta dice huevo, en el texto no va a decir huevo, pero va a decir blanco es, frito se come, gallina lo pone. ¿Sí? Ahí ya me toca inferir. Miremos. Dice, del párrafo 2 se deduce que el lenguaje no refleja la noción de realidad. El lenguaje y la realidad están íntimamente ligados. La realidad se usa para maquillar el lenguaje. La transformación del lenguaje moldea la realidad. Entonces miremos. Según eso, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí? ¿Lo ven? ¿Qué piensan los demás? Bueno, miren, esta pregunta o este tipo de preguntas es interesante porque en realidad menciona cosas que son verdaderas, varias. Y uno diría, ah, pero es que se supone que debe haber una sola respuesta correcta, ¿sí? Pero acá me están hablando de, aunque no lo diga así, me están hablando de todo el párrafo 2. Entonces la idea que saque me debe abarcar todo el párrafo, no una parte del párrafo. Entonces miremos, el lenguaje no refleja la noción de realidad. Miremos las opciones una por una. Por acá dice, moldea nuestras nociones de la realidad. Entonces, eso se opone a lo que está diciendo esta opción A. Eso hace que la descartemos fácilmente. El lenguaje y la realidad están íntimamente ligados. Si nos fijamos en el párrafo, está dividido en dos partes.
En la primera, del lenguaje sale la realidad y en la segunda, de la realidad sale el lenguaje. O sea, hay una relación, tanto en la primera parte del texto como en la segunda parte del texto, hay una importante relación entre el lenguaje y la realidad. O sea que la segunda, sí. ¿Sí? Entonces, hasta ahora esa debería ser la respuesta, ¿cierto? La B. La realidad se usa para maquillar el lenguaje. Acá no hablan de la palabra maquillar, ¿sí? Eh, pero si uno se fija, más bien sería el lenguaje el que se utilizaría para maquillar la realidad, o sea, sería más bien a la inversa, ¿sí? Las palabras maquillan lo que es en la realidad. Bueno, para el ejemplo, cualquier político colombiano, ¿sí? Entonces, por eso se descartaría la C. Y veamos la D. La transformación del lenguaje moldea la realidad. Eso está literal acá. Acá dice literalmente que el lenguaje moldea la realidad. O sea, eso es verdad. Pero recuerden, están preguntando lo que se infiere, no lo que se dice literalmente. Aunque la D sea cierta, ¿sí? Y sea real con respecto al texto, no está cumpliendo con lo que me pide la pregunta, porque la pregunta me dice que saque una conclusión, que lo infiera. Y si ustedes se fijan, no es que en el texto literalmente diga, el lenguaje y la realidad están íntimamente ligados. No, eso no lo dice el texto, solo infiero de que en las dos relaciones que se muestran al principio y al final del texto, se nota que hay que están ligados tanto la realidad como el lenguaje. O sea que la respuesta correcta sería la B de bueno. Sí, es claro. Listo. Vamos con la siguiente. Deme un segundo, yo le doy acceso a esta persona. El nivel analógico. El nivel analógico, o también algunos lo llaman intertextual, bueno, porque también hay una intertextualidad. La analogía es una comparación, entonces en el nivel analógico se compara el texto, puede ser con otro texto, que esas preguntas siempre salen ahí, por ejemplo, una frase que represente el texto, o un párrafo del texto con otro párrafo, o cuando hay varios textos, el primer texto con el segundo texto. Entonces, eso son preguntas analógicas. En este caso, la analogía es entre el texto y una situación hipotética, ¿sí? Eh, o sea, algo que no está en el texto, algo que es imaginario. Veamos la pregunta. Cuando el autor dice que quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico, cuando no literalmente en propiedad para las empresas que poseen las principales plataformas y soportes del entorno digital, está poniendo de relieve una crítica que se puede ejemplificar en este caso. Entonces yo, dentro de esa situación hipotética o esas situaciones hipotéticas que me están mostrando las opciones, debo encontrar una que represente lo que está entre comillas, ¿sí? Entonces, acá la pregunta sería, ¿cuál de esas situaciones hipotéticas, ¿sí? La A, la B, la C o la D, representa lo que o es comparable con la frase que está entre comillas? ¿Cuál sería la respuesta ahí?
¿Cuál creen que sería la respuesta en esa pregunta? Los niveles de lectura también representan un nivel de dificultad, ¿cierto? Es decir, las preguntas literales se consideran las más fáciles, porque al fin y al cabo lo que tengo que hacer es buscar el término o un sinónimo y con eso tengo para responder. Las preguntas inferenciales depende de la pregunta. Obviamente es más difícil que el nivel literal. Estoy profundizando más en la comprensión del texto. Y las preguntas analógicas son incluso más difíciles porque yo debo haber manejado bien el nivel literal y el nivel inferencial para poder comparar el texto. Entonces, en las preguntas analógicas yo debo identificar, cual si fuera una analogía, los elementos que estoy comparando. Entonces, miremos el texto. El texto me está hablando de material que una persona cualquiera comparte en Internet y que termina siendo propiedad, ¿sí?, de una plataforma. Y esa plataforma le saca platica. ¿Sí? Pero entonces, miren que hay varias condiciones. Primero, la persona en cuestión de la que estemos hablando debe haber publicado algo suyo en una plataforma y esa plataforma obtiene dinero de eso que esa persona publicó, ¿sí? Entonces, miremos, comparemos eso con cada una de las opciones. Un video personal que un sujeto sube a YouTube. Entonces ahí se está cumpliendo la primera condición. La persona está subiendo algo que ella misma creó y la está subiendo a una plataforma, en este caso YouTube. Hasta ahí va cumpliendo. Después dice, y termina siendo objeto de explotación económica, o sea, le sacan platica, por parte de los dueños de la plataforma. Ahí se cumplió. El dueño de la plataforma, los dueños de la plataforma obtienen dinero de algo que creó la persona. O sea, la A es correcta, equivale a lo que dice el texto. Pero miremos las otras porque se descartan. La B, una selfie publicada en Instagram. Hasta ahí se está cumpliendo. La persona está publicando algo de ella en una plataforma. Y después dice, y gracias a la cual el sujeto aumenta el número de seguidores. Miren que ahí la plataforma no es la que se está beneficiando, no le está sacando plata. El que está aumentando seguidores es el usuario. O sea que ahí no se cumple la segunda condición, ¿sí? Por eso se descarta. Veamos la C. Un video que alguien comparte en Facebook, pues ahí no dice si el video lo creó él o es de esa persona. Invitando a seguir las redes sociales de una celebridad de Hollywood. Ahí está beneficiando a la celebridad de Hollywood, no a la plataforma. Y además, como les dije, no se afirma si el video es propio de la persona. Entonces, la C se descarta. Veamos la D. Una publicidad de una cadena de supermercados que llega al spam del correo de un usuario. Listo. Me está llegando propaganda. Ahí aparentemente hay una explotación de la plataforma. Se está cumpliendo esa segunda condición. Pero la primera no. ¿Por qué? Porque es que el usuario no creó nada y lo publicó, ¿sí? Quien creó la publicidad fue una empresa, ¿sí? Y quien me la está enviando a mí es la plataforma, pero yo no subí nada a la plataforma. O sea que ahí no se cumple la primera condición de la comparación, ¿sí? Sí está clara la respuesta. Sí es claro por qué es la A o no. Sí. Listo. Como les dije, entre más profundo el nivel, obviamente se supone que es más compleja la pregunta. Mañana, como les dije, la idea es ver niveles de lectura. Condiciones. Yo tengo que fijarme muy bien en las condiciones que me pone la pregunta. Miremos. Se sacrifica la elocuencia y el sentido. Párrafo 7 es una afirmación que hace. Por cómo está planteada esta pregunta debería ser literal.
Entonces, yo tengo que buscar esto y mirar quién lo dijo. Esto también es de un examen reciente. Bueno, ¿cuál creen que es la respuesta ahí? La sé. Profe, la sé. Bueno, vamos a mirar. Acá hay que tener cuidado con algo, ¿sí? Sí le pegaron, pero hay que tener cuidado con algo. Miren que lo primero que dice Santiago Rivas está entre comillas, ¿cierto? Dice, años de segregación activa, bla, bla, bla. Emprender esta cruzada, cierro comillas, explica Santiago Rivas. Eso se llama una cita textual, ¿sí? Sí, una cita textual de Santiago Rivas en este caso. Porque recuerden que el autor del texto es Federico Arango, eso aparece al final. Esta parte del final donde dice dónde se obtuvo el texto se llama referencia. En la referencia vemos que el autor es Federico Arango. Entonces, miren que acá lo que dijo Santiago Rivas está entre comillas, ¿sí? Y por acá también al final hay otra parte entre comillas y dice, añade Rivas. Eso también lo está diciendo Santiago Rivas. Noten que lo que está o lo que me está pidiendo el texto y es, se sacrifica la elocuencia y el sentido, no está entre comillas, ¿sí? Eso se llama una paráfrasis, porque no se cita textualmente al autor, sino que se le parafrasea. O sea, yo estoy diciendo lo mismo que dijo el autor que estoy citando, pero lo digo con mis palabras, ¿sí? Quiere decir lo mismo, pero lo digo con mis palabras. Entonces dice, para él, o sea, para Santiago Rivas, de esta manera se sacrifica la elocuencia y el sentido. Entonces, lo que está haciendo el autor, en este caso Federico Arango, es citar, pero con paráfrasis, parafraseando a Santiago Rivas. Pero entonces, ojo, acá la clave es porque dice para él, ¿sí? Porque eso me indica que es para Santiago Rivas. Si no hubiera dicho para él, sino que simplemente dice, de esta forma se sacrifica la elocuencia y el sentido, entonces ahí el autor sí sería Federico Arango, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está entre comillas ni está señalando a nadie. Pero como acá dijo para él, entonces se nota que está señalando a Santiago Rivas, ¿sí? Entonces sí, efectivamente ahí la respuesta sería Santiago Rivas. Ahora, ¿por qué pusieron a Ludwig Wittgenstein? Porque por acá dice Wittgensteiniana, ¿cierto? Por acá dice perspectiva Wittgensteiniana, pero eso no es una cita. Listo, sí. Entonces ahí sería Santiago Rivas. Veamos otra. Con las expresiones guiño y buen hombre, párrafo 2, el autor se refiere respectivamente a. Entonces, ojo, guiño y buen hombre. Yo tengo que fijarme dónde está guiño y buen hombre.
Bueno, entonces, ¿cuál creen que es la respuesta ahí? La D. Bueno, miren, acá, ¿en qué me debo fijar? ¿Cuál es la condición? Primero, yo estoy buscando dos cosas. Eso lo hace un poquito más complejo porque no estoy buscando una sola, sino dos. Guiño y buen hombre. Y además hay otra condición, dice respectivamente. Es decir, la opción que yo escoja tiene que tener el mismo orden. Es decir, lo primero que se diga debe representar el guiño y lo segundo que se diga debe representar al buen hombre, ¿sí? Que están en el texto. Si no dijera respectivamente, ahí sí no importaría el orden, pero como dice respectivamente, esa es una condición que me pone la pregunta y me está obligando a que se cumpla el mismo orden, es decir, primero guiño y luego lo que corresponde al buen hombre. Entonces, devolvámonos al texto. Dice por acá, al fin, y hasta lo tomo como un guiño que el buen hombre me hace para que no me aburra. Entonces miremos, eso está al final, dice, cuando escucho a cualquier orador latinoamericano, sí, eso está en el último periodo, diciendo que la depuración de las costumbres políticas es un propósito nobilísimo e insoslayable, no me acuerdo de Cicerón, en este caso famoso orador romano, sino de Cantinflas. Ese es un humorista mexicano de los años 50 hasta los 70. Entonces está diciendo que no se pone serio, sino que se pone cómico. ¿Sí? Por eso insisto, sonrío y hasta lo tomo como un guiño, o sea, lo que él dijo sería un guiño, y lo que él dijo puede ser o lo que dice acá literalmente o lo que esto representa. ¿Qué representa eso? Uso del lenguaje rebuscado. ¿Sí? Que el buen hombre, ¿cuál sería el buen hombre aquí? Cualquier orador latinoamericano. Ahora vamos a las opciones. Miren que por acá hablan de un orador latinoamericano en la C. ¿Cuál es el problema? Que está de primera. ¿Sí? Y el guiño es el uso del lenguaje rebuscado, no el orador. El orador sería el buen hombre. ¿Sí? Pero como no cumple el orden, por eso se descarta la C. Veamos la A. Un columnista latinoamericano no sería el guiño es lo que él diga. ¿Sí? Entonces también por eso se descarta la A. Golpe en el hígado. Era como él lo veía al principio, pero recuerden que ahora lo ve como algo cómico. Sí, al principio le daba rabia escuchar a ese tipo de personas y le representaban un golpe en el hígado de lo que decían, pero ya último y sobre todo en la última parte era algo cómico, entonces por eso se descarta la D. Entonces por descarte es la D. El uso del lenguaje rebuscado, ejemplificado en esas palabras, ¿sí? Y el buen hombre sería el orador, ¿sí? Cualquier orador latinoamericano, pero es que no lo tiene que decir literal, ¿sí? Con decir el orador es suficiente. Entonces la respuesta sería la D. Sí, es claro. Vamos con la siguiente. Ahora, estas preguntas que también son muy comunes en la prueba son las preguntas de precisión semántica, es decir, a veces las preguntas por el significado son fáciles de responder, pero hay otras veces que no, que me toca ser mucho más preciso. Miremos este ejemplo. En la frase del párrafo 1, todo lo hermoso es amable, el término amable significa. O sea, si yo no me voy al texto, yo podría pensar en cualquiera de estas opciones, pero tengo que mirar qué dice el texto. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, que esté yo obligada a amaros.
Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Según eso, ¿qué representaría amable? A, B, C o D. Recuerden que solo puede haber una respuesta correcta. ¿Cuál creen que es la respuesta? La A. Sí, ahí sería la A. Si yo tomo la palabra amable sin contexto, yo puedo decir, esta persona es amable, es gentil, es buena persona, es cordial. Y de hecho, si la tomo así sola, no pensaría en que es digno de amarse. Pero por el texto, en el texto se nota que se está hablando del amor y el desamor. Entonces dice, todo lo hermoso es amable, es decir, todo lo hermoso es digno de ser amado. ¿Sí? Muy bien, y de hecho, etimológicamente, amable quiere decir eso, condición de ser amado. El sufijo le quiere decir condición de, y la raíz amar es de amor. Listo, entonces ahí sería la A, pero eso me lo da el contexto. Por eso les digo lo de precisión semántica. Tengo que fijarme muy bien dónde está la palabra en el texto para poder sacar el significado. El término esparcidos significa en el texto, y tengo opciones, difundidos, arrojados, expandidos, extendidos. Miremos. Ahí, ¿qué significaría esparcido de las opciones que tenemos? A, B, C o D. La A. Bueno, entonces acá es muy interesante, ¿sí? Porque, como les decía yo, precisión semántica. Todas esas palabras que están ahí son sinónimos de esparcir, ¿sí? Pero yo debo entenderlo según el contexto que me da el texto. Miremos el contexto. Dice, el objetivo de una enciclopedia es reunir los conocimientos esparcidos sobre la superficie de la Tierra. Resulta que difundir no es solamente, como decirlo, regar o repartir, sino también comunicar, ¿sí? Para dar un ejemplo, Inravisión, sí, que es la empresa del gobierno de televisión. Instituto de Radiodifusión, era originalmente como se llamaba. Difusión, o sea, difundir también es comunicar, ¿sí? Y en este caso, como se está hablando del conocimiento, el conocimiento también es algo que se comunica. Entonces el difundir tiene que ver también con eso. Por eso es más preciso y más adecuado difundir. Arrojar no, porque no es que botaron el conocimiento,
Expandidos y extendidos suena similar, pero expandir o extender es hacer más grande, ¿sí? Y en este caso no se refiere a que se haga más grande ese conocimiento, sino a que llegue a más partes, a que más personas lo conozcan. Entonces, efectivamente ahí la respuesta es la A. Veamos otro ejemplo. Propagación natural puede considerarse como. Entonces, yo ahí me debo remitir al texto, ¿cierto? Dice, hermosa y de resplandor naranja, solamente sobre las ruinas y los escombros, sin ninguna intervención humana, lenta propagación de esporas. Miremos el texto. Ahí está subrayado propagación natural. Este también es de un examen reciente, 2025. ¿Cuál sería la respuesta en esa pregunta? La C. Muy bien, porque si fuera con la intervención humana, eso es lo que llamamos artificial, ¿cierto? Por ejemplo, se habla de que en este momento la temperatura del planeta está aumentando artificialmente debido a la acción humana, ¿sí? No es un proceso natural. En cambio, de la propagación que se habla en el texto, es natural, es decir, sin la intervención del hombre. Sí, efectivamente es la C. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a utilizar un examen de admisión. Voy a hacer algunas preguntas. El objetivo es que vayan respondiendo las preguntas. Esperen, yo les comparto. Les voy a compartir el link. No es sino que se metan al link, pongan el nombre que quieran. Las preguntas van a tener un tiempo límite. Si bien ustedes en la prueba o en el examen no es que tengan un tiempo límite por pregunta, si hay un tiempo total de 3 horas para responder 80 preguntas, o sea que obviamente no es que usted se pueda demorar lo que quiera en una pregunta. Lo ideal es tratar de demorarse lo menos posible siempre y cuando responda bien, porque de nada sirve que yo responda demasiado rápido y responda mal, porque las preguntas que respondo mal no valen nada. Yo tengo que responder bien la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿sí? Entonces, el truco consiste en aprender a responder bien rápidamente. Bueno, todavía faltan personas, voy a esperar un minutico y en un minutico comenzamos el ejercicio. Como les dije, no es sino que se unan al link que se encuentra en el chat. Pueden poner el nombre que quieran. Bueno, también debo aclarar algo. La universidad no
publica el solucionario de los exámenes porque es mejor evitarse problemas. Las respuestas que les he dado, digamos que tampoco son solo propias, sino que son la mayoría, en su gran mayoría, fruto del consenso de varios profesores, porque eso es lo más que uno se puede acercar a la verdad. Bueno, tampoco es obligación que participen. Voy a esperar 30 segundos y si no, con los que quieran participar. En todo caso, si no van a participar directamente, sí trate de hacerlo, de pensar, analizar la pregunta y pensar cuál sería la respuesta que usted hubiera puesto. Listo, comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Uy, disculpen que no entiendo por qué no se ve claro. Voy a quitar el sonido porque parece que estorba un poquito. Bueno. Ven, ¿por qué no respondieron? No entiendo. ¿Por qué nadie respondió? ¿No les dio tiempo? Se supone que usted da clic en la respuesta correcta. Pero bueno, vamos a mirar esta pregunta. No les dio tiempo, no están acostumbrados, les di minuto y medio, eso debía ser suficiente. Dice, el puente de la Toma lleva este nombre porque en ese punto comenzaba la sequía para traer agua de la quebrada de la ciudad. Listo. Eso fue en Memoria y Territorio. En relación con el nombre de esta zona, esta cita. Entonces miremos qué me dice el texto. Dice aquí, la historia de la toma relata exactamente cuando el oidor. Bueno. Dice, así acá. Se reconstruyó de madera y mejorado con barandas y techo de tapias. Y en sus inmediaciones brotaron fondas donde los arrieros descansaban mientras sus mulas tomaban agua de la quebrada. De ahí el nombre de la zona, La Toma. Entonces ahí está diciendo que la toma, que ese nombre de la toma es porque las mulas tomaban agua de la quebrada en ese punto. Mientras que en lo que me está mostrando la pregunta, en el enunciado de la pregunta, dice que el nombre de la toma es porque en ese punto comenzaba la sequía para traer agua de la quebrada a la ciudad. O sea que son dos razones diferentes. En uno es que porque ahí es la toma de agua para la ciudad y en el otro es porque ahí tomaban agua las mulas. Según eso, la respuesta correcta sería la C. ¿Sí? Desmiente la razón asignada por el autor al hecho de que las mulas tomaban agua. No, esperen. La razón del autor corrobora
que todos los parajes de las latitudes tienen... No. Ah, sí, ahí sería desmiente. Desmiente la razón asignada por el autor al hecho de que las mulas tomaron agua de la quebrada. Listo. Vamos con la siguiente. Bueno, ahí sí le pegaron, ¿sí? Dice, según el autor, el nombre de la toma debe ser que las mulas de los arrieros tomaban agua de la quebrada. Muy bien ahí. Bueno, eso ya lo habíamos dicho en la pregunta anterior. Vamos con la siguiente. Muy bien. Ahora, me parece muy interesante que todos hayan escogido zanja y no tubería. Y lo hicieron bien, porque uno también podría pensar que esa acequia es una tubería, ¿sí? Lo que pasa es que acá dice el oidor español Moni Velarde. O sea que estamos hablando de la época en que Medellín todavía estaba en la colonia. Específicamente esa Moni Velarde, estamos hablando del siglo XVII. Y pues en el siglo XVII todavía no existían las tuberías. Las tuberías se crearon en el siglo XIX. Por eso no es correcto pensar que acequia sea una tubería. Sí, la acequia es una zanja o canal a cielo abierto para conducir el agua. Vamos con la siguiente. Bueno, estará muy fácil y se van a dar cuenta. Aunque se equivocaron, se van a dar cuenta porque es muy fácil. Dice, la toma es presentada por el autor bajo varios nominativos, o sea, varios nombres, excepto, o sea, ¿qué nombre
no usó el autor para referirse a la toma. Y miren cómo comienza el texto. Dice, para empezar, la toma no es un barrio. O sea que, ¿cuál no? Barrio. ¿Cuál no? Barrio. Dijo, no es un barrio. ¿Cuál es el excepto? Barrio. Sí es claro. Sí es clara esa respuesta. Listo, cuidado con eso. Miren que ahí se las dieron de una la respuesta. No necesitaban leer nada más. Vamos con el siguiente. Muy bien, la gran mayoría. A ver, ojo que miren que ya habíamos dicho que no era un barrio. ¿Sí? El autor dice, no es un barrio. Ustedes tienen que tener cuidado con algo. Ustedes tienen que responder según el texto. Por ejemplo, hoy en día en Medellín sí hay un barrio que se llama La Toma. ¿Sí? Pero ustedes tienen que responder según el texto. ¿Y qué dice el texto? No es un barrio. El texto dice que no es un barrio. Para empezar, La Toma no es un barrio. Entonces yo tengo que basarme en lo que dice el texto. ¿Y qué sí dice que es? Dice, es apenas un sector en el cercano oriente de Medellín. Está diciendo que es un sector del oriente cercano. Un sector del oriente cercano. Ahí está la C, literal. ¿Sí? Cuidado con eso. Vamos con la siguiente. Recuerden, no respondan según su opinión, sino según el texto. Bueno, se le compara con una longaniza porque una longaniza es larguita, ¿cierto? Vamos con la siguiente.
Bueno, miren. Estamos hablando de cuando llegó la energía eléctrica. Dice, entonces los asombrados, dice, y 10 cuadras más arriba se construyó la primera planta hidroeléctrica de Medellín. Otro aporte de la Santa Elena al progreso de la ciudad. Nótese que a Medellín no se le está llamando pueblo, sino ciudad, ¿sí? El progreso de la ciudad. Entonces, los asombrados parroquianos vieron encenderse, como por arte de magia, 150 luces de arco que alumbraban las calles. Fue esa noche en la que Marañas, popular loco de la época, proclamó su célebre frase: «Te jodiste, luna, de hoy en adelante te vas a tener que ir a alumbrar pueblos». Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que antes de que existiera ese alumbrado público, lo único que desafiaba la oscuridad en las calles era la luna, ¿sí? Ahora, ¿por qué no la D? Dice, Medellín era el único pueblo, porque ahí dice que Medellín es una ciudad, no la está llamando pueblo, por eso no es la D. Entonces la respuesta correcta es la A. Vamos con la siguiente. Bueno, debo aclarar qué quiere decir bucólico. Lo bucólico es lo que se refiere a la naturaleza. Bueno, entonces, como les decía, lo bucólico es lo que tiene que ver con la naturaleza. ¿Cuál está reflejando más la naturaleza? Un paraje pintoresco, ¿sí? Charcos cristalinos. Ahí está. Vamos con la siguiente. Muy bien, el excepto es pescadores, ¿cierto? Porque acá en el texto me menciona, ¿sí? Primero dice que Coltejer llegó en 1907 y dice, hasta ahí llegó, bla, bla, bla. Hasta entonces un caserío de mazamorreros, areneros y señoras que lavaban la ropa, es decir, mazamorreros, areneros y lavanderas. ¿Cuál es el excepto? Pescadores, que no es mencionado en el texto. Vamos con la siguiente.
Entonces, dice, la incidencia de Coltejer en la cotidianidad de la toma, es decir, la influencia que pudo tener, ¿sí? ¿Dónde se nota? ¿Sí? Coltejer. Entonces, miremos. Acá dice, así nació Coltejer en 1907. Y después dice, y hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma. O sea que Coltejer modificó esa bucólica vida de la toma. Esa fue la incidencia que tuvo, ¿sí? Hasta ahí llegó la bucólica vida de la toma. O sea, le puso fin a la bucólica vida de la toma. Esa fue la incidencia que tuvo Coltejer. La hidroeléctrica no es por culpa de Coltejer, ¿sí? Listo. Vamos con la siguiente. Bueno, dice, con el auge industrial y las migraciones desde los pueblos, nacieron y crecieron. Entonces miren que hay, primero debe estar, nacieron y luego crecieron, ¿sí? Debe ser en ese orden. Entonces miremos qué dice el texto. Dice acá, así crecieron Boston por un lado y Buenos Aires por el otro. Entonces, ¿cuáles crecieron? Boston y Buenos Aires. Y nacieron otros, Villahermosa y Enciso. Entonces, ¿cuáles nacieron? Villahermosa y Enciso. ¿Cuáles crecieron? Boston y Buenos Aires. Entonces, nacieron Villahermosa y Enciso. Crecieron Boston y Buenos Aires. ¿Sí? Acá, ¿cuál es el problema? Que están poniendo que nacieron Boston y Buenos Aires. No, los que nacieron fue Villahermosa y Enciso. Vamos con la siguiente.
Muy bien. La voraz dinámica del progreso de la ciudad fue alimentada por excepto. Recuerden que el excepto es una negación, lo vimos ahorita en las preguntas, ¿sí? El excepto es una negación, o sea, ¿cuál no alimentó? ¿Qué fue lo que no la alimentó? Entonces dice aquí, dice, en una ciudad ya metida de pies y manos en la voraz dinámica del progreso, alimentada por, ¿qué alimentaba esa voraz dinámica del progreso? El auge industrial y urbanizador, las migraciones desde los pueblos, ¿sí? Es decir, hay tres que sí y una que no. Migraciones desde los pueblos, avance urbanizador, auge industrial, esas tres cosas sí. ¿Cuál no? Los mandatos del sindicato. Los mandatos del sindicato no son los que alimentaron esa voraz dinámica del progreso, ese es el excepto, ¿sí? Bueno, recuerden que el excepto es no, ¿sí? Sí, acá está auge industrial literal, eso sí lo alimentó, no entiendo por qué pusieron eso en el excepto. Tal vez lo tomaron, se comieron el excepto, cuidado, no se coman el excepto es una negación. Hay tres que sí y una que no. ¿Cuál me está preguntando? La que no. Vamos con la siguiente. Muy bien. Aquí era por comparación, ¿sí? Miren, dice, miremos el enunciado, dice, el autor afirma que la toma era el primo pobre de la familia, párrafo 5, porque, entonces miremos acá. Primero, esta es una pregunta literal, entonces yo debo buscar donde diga primo pobre de la familia, dice aquí, venía siendo el primo pobre de la familia, ¿sí? Dice, mientras que la toma, o sea que algo dijo antes, ¿qué dijo antes? Dice, y era el eje vial de Buenos Aires, un barrio pinchado, en Medellín eso quiere decir como presumido, ¿sí? En ese entonces, sembrado de casaquintas, o sea, mansiones, y habitado por familias conspicuas, o sea, ilustres, mientras que la toma, con sus casas obreras e inquilinatos, venía siendo el primo pobre, en comparación con las casaquintas, las mansiones de esas familias ilustres de Buenos Aires. Entonces, la respuesta es, sus vecinos de Buenos Aires eran pinchados y conspicuos. Ahí está. Muy bien los que le pegaron. Vamos con la siguiente.
Cuidado que esta era literal, no se debían haber equivocado. Mire, dice, así crecieron Boston por un lado y Buenos Aires por el otro. Nacieron otros como Villahermosa y Enciso, barrios de artesanos y obreros. Entonces, ¿cuáles eran esos barrios de artesanos y obreros? Villahermosa y Enciso. ¿Por qué no eran los que crecieron? Recuerden lo que acabamos de decir. Buenos Aires era un barrio pinchado, sembrado de casaquintas, o sea, un barrio de ricos, ¿sí? Yo no puedo afirmar que Buenos Aires era un barrio de artesanos y obreros, no, el que era de artesanos y obreros, ¿sí? Era La Toma. Entonces, digamos que cuando dice barrios de artesanos y obreros se refiere a los últimos dos mencionados y no a los anteriores, Buenos Aires, porque ese era de ricos. ¿Cómo se crea de ricos? Acá lo dice el texto, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que será de obreros, ¿sí? Los ricos no son obreros, créanlo, ¿sí? Sin importar quién haya ganado las elecciones, créanlo. Un obrero no es rico. Entonces la respuesta es Villahermosa y Enciso. Ahí está literal, ¿sí? Villahermosa y Enciso, barrios de obreros. ¿Sí está claro? Bueno, vamos con la siguiente. Muy bien. Miren, ya les había mencionado que, de hecho, conspicuo era ilustre. Cuando yo digo ilustre es como destacado. Entonces, insignificante sería lo contrario. Entonces yo no puedo cambiar la palabra conspicuos por insignificante, sería significado contrario, ¿sí? El excepto sería insignificantes. Ilustre, insigne, notable son sinónimos. Vamos con la siguiente. Bueno, acá veo que si le pegaron, María Cano era, según el texto, dice aquí, un grupo de entusiastas artesanos, obreros y maestros de obra proclamó a María Cano, la célebre líder sindical. Ahí está. Líder sindical, literal. Vamos con la siguiente.
Es muy interesante porque uno diría, bueno, si ella es una líder sindical, se supone que la proclamaron los sindicalistas, pero recuerden, ustedes no responden según la opinión o el conocimiento, sino según el texto. ¿Qué dice el texto? Dice, un grupo de entusiastas artesanos, obreros y maestros, ¿sí? Proclamaron a María Cano. Entonces, artesanos, obreros y maestros de obra, ahí está. ¿Cuál no? Sindicalistas. El excepto era sindicalistas. Sindicalista el excepto. Muy bien, vamos con la siguiente. Donde hay un mayor contraste, entendamos que contraste es diferencia, es entre esas casas quintas de Buenos Aires, ¿sí? Y las casas de tapia y techos de paja de los obreros. Esa era la última pregunta, vamos a ver cómo les fue. $55%, empezamos muy abajo porque no respondió nadie, eso tiró el promedio para abajo, pero bueno, esta era una práctica con un examen real de los exámenes de admisión. Como les decía, la idea es que mañana trajemos niveles de lectura, también haremos algún ejercicio práctico. Les deseo una feliz noche, que estén muy bien, espero que les haya agradado la clase. Y hasta mañana. Les recuerdo que mañana es a las 5 de la tarde. ¿Sí? Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Con mucho luego, gusto. gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Que estén muy bien.